Los 2000 fue un gran cambio generacional para todos, pues, como ya había mencionado, los niños de los 90 crecieron y cada uno de ellos tomó caminos diferentes. Surgieron diferentes tribus urbanas, ya hablamos de unas cuantas en videos pasados y de cómo Gamesa intentaba atraer a este público juvenil. Hoy toca hablar de los skaters. El skate es un deporte que lleva existiendo desde los 70s y a principios de los 2000 alcanzó gran popularidad entre los jóvenes que poco a poco se hacían más rebeldes e independientes. Sabritas intentaría traer a este grupo con una nueva promoción enfocada en la escena skate, que tenía el objetivo de agradar a chicos y jóvenes de la época. La colección se comenzó a promocionar a principios de 2006. En la televisión se transmitían los comerciales de frituras que normalmente se anunciaban, pero con la excepción de que en algunos momentos en el comercial aparecían pequeños personajes diciendo las frases como "Pronto jugarás muy chido", "Pronto harás tu colección de skaters", "Skaters de Sabritas, arma, juega y gana". Nadie sabía de qué trataba, pues aún no se anunciaba la promoción, pero pronto descubriríamos de lo que trataba. Llegó el día, 23 de enero de 2006, cuando llegó un comercial dedicado a esta promoción, que consistía en mostrar la forma de armar y jugar con los skaters, acompañado de una canción de rap original, hablando sobre lo que trataba la colección. Existe otro comercial igual con una canción de rap, pero esta vez promocionaron los stickers. Hoy está perdido, esperando a que lo encuentren entre tantos anuncios de la televisión de 2006. Esta colección constaba de 28 personajes diferentes más 52 variantes de color, 36 combinaciones de tablas, 3 colores de patinetas, 2 rampas y 80 stickers distintos. Los personajes se dividen en 5 grupos, todas las figuras tienen un número de orden y con un nombre único. El primer grupo son los que salían en los rufles, siendo 6 figuras enumeradas del 1 al 6. Son personajes con figura de rufle, entre ellos el reconocido Rufilio. Kika, Alex, Rufilio, Morgan, Roy y Papi conforman el primer grupo. Oh, no. Traumas de la infancia. Perdón. Continuemos. El segundo grupo son los que salían en Sabritas, siendo igual 6 personajes enumerados del 7 al 12. En este caso los personajes se veían más humanos, pero tenían cara de papa. Pipis, Floops, Boss, Ocarito, Chesco y Pan conformaban este grupo. El tercer grupo salían en los Doritos, e igualmente son 6 personajes enumerados del 13 al 18, y tenían características de humanoides, monstruos y criaturas. Elvis, dato curioso, viene encima de una Pepsi de lata. Jagger, Ega, Chris, Klaus y Ozzy conformaban este grupo. El cuarto grupo se encontraban en los Chetos, pero ahora siendo 7 personajes, enumerados del 19 al 25, y aquí es donde localizábamos al mítico Chester Chetos y compañeros con temáticas de animales. Chester con cámara, Chester con celular, Chester con radio, Chester con chetos, Cheesy, Oaxaco y Bisbee conformaban este grupo. Y por último, en el quinto grupo se encontraban los Tostitos, con únicamente 3 personajes diferentes, enumerados del 26 al 28 y tenían apariencia de su producto, Tostitos, con sus sabores: Sango Nacho, Golo Jalapeño y Beto Queso. Las rampas se encontraban únicamente en la Semana, en la cual venía un surtido de papas con la promoción. Las 2 rampas son iguales, solo que tenían variantes de color y se conformaban por 3 piezas por rampa. El lanzador que venía en amarillo y rojo, el riel que venía en verde y azul y la rampa que venía en amarillo y verde. Se cree que puede haber más de 2 rampas, ya que se puede apreciar en la imagen que hay una rampa de color azul, que no viene en las otras 2, y también se piensa que hay una rampa por color, es decir, que en teoría serían 4 rampas, una azul, una roja, una amarilla y una verde. Pero hasta la fecha jamás se han encontrado físicamente otros colores, así que por el momento se toman en cuenta solo 2 rampas. Las patinetas, stickers y tablas igualmente se encontraban al azar en cualquier producto de Sabritas, así que podías encontrar cualquiera de estas cosas en una bolsa, lo cual hacía muy difícil de completar la colección, ya que eran muchas posibilidades y de por si fuera poco, había variantes de color de cada pieza. Las figuras del bando de Chester y de Doritos se podían encontrar en diferentes colores. El bando de Chester son 5 colores: azul, blanco, rojo, naranja y verde, así que en total son 7 figuras por 5 colores, igual a 35 variantes del bando de Chester por encontrar en bolsas de chetos. Bando Doritos, son 5 colores: azul, blanco, naranja oscuro, morado y negro, así que en total son 6 figuras por 5 colores, igual a 30 variantes del bando de Doritos por hallar en bolsas de Doritos.
Así que 28 figuras más 52 variantes de color nos dan un total de 80 diferentes figuras para coleccionar. Pero por si ya no nos sorprendía la cantidad, aún faltan 80 modelos de stickers diferentes, que de igual manera podían ser encontrados por grupos en sus respectivas bolsas. 20 stickers de Cheetos, 20 stickers de Doritos, 16 stickers de Ruffles, 16 stickers de Sabritas y 8 stickers de Tostitos. Cada sticker viene con un código canjeable en donde se podía conseguir mediante tu celular una imagen de los personajes, un tono para tu teléfono y hasta una respuesta o recomendación de la salud. Irónico. Las tablas venían en 6 modelos diferentes con 6 colores distintos, que eran morado, rojo, azul, verde, amarillo y naranja, dándonos así un total de 36 tablas. Las patinetas solo eran 3, que venían en color rojo, azul y negro, pero si querías tener cada tabla adherida a cada patineta tenías que tener como mínimo 36. Pero recuerda que son 80 personajes con variantes, así que eran mínimo 80 tablas y 80 patinetas, si querías tener todo bien armado. Pero claro, que solo los coleccionistas más nostálgicos son los que buscan completar absolutamente todo, ya que en el pasado tenías que comer al menos 320 bolsas de frituras para tener toda la colección, y eso sin contar la cibersemana. Realmente era todo un reto. Pero para esto, ¿cómo se juegan? Los skaters son como los tazos, aparte de ser coleccionables también tenían su forma de jugar. Y era un verdadero reto, ya que al juntarse con los amigos y apostar sus skaters, debían uno por uno hacer girar a sus skaters con un backflip o vuelta mortal hacia atrás, presionando con el dedo la parte trasera de la patineta y logrando así que tu skater quedara nuevamente parado en la misma posición. Así que el que lograra hacerlo se llevaría la victoria y el skater del oponente. Pero muchos recuerdan formas distintas de jugar. Algunos solo jugaban a las carreritas, a ver quién llegaba más lejos usando el lanzador, etc. Ahora hablaremos de algunos artículos difíciles de conseguir. Hojas de revista con información de la promoción. La página de los skaters con sus nombres y la de los stickers mostrando cómo canjear las claves son muy raras. Hasta el momento solo se han encontrado estas dos individuales, gracias a los amigos Bro Ibanez y Arthur Parker que nos proporcionaron las fotos de las mismas. Dichas páginas nos muestran una página de internet, hoy eliminada, en la que podíamos encontrar un pequeño juego en donde descubríamos los nombres de los personajes. Rampa y figuras selladas. Como en toda colección, las figuras selladas toman un valor alto entre los coleccionistas. Mientras que una figura abierta puede ir de los 5 a 15 pesos, una sellada puede ir de los 15 a los 50 pesos, dependiendo de la figura. La rampa abierta llega a 80 y 150 pesos, dependiendo de su estado, y sellada puede llegar hasta 250 y 300 pesos. Stickers y algunas figuras. Si bien hay artículos muy codiciados, hay otros que son muy difíciles de encontrar, lo que hace a esta colección casi imposible de completarla. Hasta ahora solo hay una colección completa conocida a la fecha, la del amigo Gamma Corleone. Los stickers más difíciles son los de Tostitos, Doritos y en general encontrar tus faltantes son los que los lleva el precio de hasta 2 a 10 pesos o más dependiendo del estado de cada sticker. Y en las figuras los más complicados podrían ser los de Tostitos y algunos Ruffles o variantes de colores. Las envolturas también son parte de la colección y como no son de lo más difícil de hallar, junto con lo antes mencionado, aunque en sí solo la tira venía con los gráficos de la promoción y la envoltura completa añade valor a tu colección. Hasta ahora solo se han visto pocas y en mal estado o poco conservadas. Un valor estimado son de 70 pesos en un buen estado. Datos curiosos. Debajo de cada figura o dentro de ella viene enumerada de acuerdo a su posición en la colección. Como antes se mencionó, pero eso no es todo, ya que hay otros números seguidos de la numeración de cada figura, que indican algo. Aún no se sabe con certeza qué, pero pueden indicar que sea el número de molde, el número de tanda o simplemente alguna forma para identificarlos. Existió una página de internet didáctica con un juego de los skaters en donde podías descubrir sus nombres, imágenes sacadas de archivos de internet con un instructivo de las rampas y un logo de skaters que aparecían en el encabezado de su página de internet. Agradecemos al amigo Israel López por su aporte. Ahora, para terminar, unos mitos y rumores. El prototipo de Chester y Golo. Si bien seguramente hubo muchos prototipos antes de la forma final de cada figura, muchos han comentado que en el programa de En Familia con Chabelo, al promocionar estas figuras, había en su presentación un Golo parado normalmente, sin tener la bolsa de Tostitos como en su versión final, y también un Chester pintado de colores originales.
pero esto no está confirmado y no se ha encontrado ninguna emisión de dicho programa. Quizá la versión de Golo que no tiene su bolsa es la que muchos recuerdan que es la que aparece en algunos comerciales, y sí existió un Chester prototipo, pero que solo salió en este mismo comercial y es muy diferente a los que salieron en la forma final. Bueno, eso sería todo de mi parte. Quiero hacer una mención especial a Gamma Corleone, pues toda la información de este video fue recaudada por él y estaría muy chévere que se pasaran por su canal, donde tiene videos de toda su colección y su grupo de skaters en Facebook. Todos estos links estarán en la descripción. De nuevo, muchas gracias, amigo. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, que pronto habremos contenido en ellas, igual están en la descripción. Agradecemos a todos su apoyo en estos videos, sin ustedes no seríamos nada. Muchas gracias. Yo soy Chafa de Buffet Games, nos vemos, hasta la próxima.